una palabra griega que significa conocimiento o ciencia. Pero en los tiempos bíblicos representaba mucho más que eso. Era una manera de entender, de percibir y de analizar la realidad. Parece talmente como que todo quedó en el pasado, pero no existe escuela del pensamiento hoy que no haya sido influenciada por la Gnosis. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura? Si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios. Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Líber Aguiar y hoy te quiero hablar de la gnosis. Le damos las gracias una vez más a ustedes por sintonizarse con este programa. Nos encontramos en la primera temporada que hemos llamado la gnosis para referirnos específicamente a todo lo que estaba ocurriendo en el contexto bíblico, el cual fue influenciado en mucha manera, no a la hora del escritor escribir, sino a la hora de enfrentar situaciones, con este paradigma, con esta forma de percibir la realidad muy particular que hoy llamamos gnosis. Es bueno aclarar que cuando hablamos de gnosis no nos estamos refiriendo por ahora en ningún momento a aquellas sectas que fueron etiquetadas como gnósticas en los siglos segundo, tercero, cuarto. No quiere decir esto que ellos no eran gnósticos, sino que ellos simplemente cosecharon lo que desde tiempos de Caín, Lamec, Nimrod y todos aquellos personajes fue creciendo, después fue sistematizándose con Zoroastro y fue sistematizándose con los filósofos griegos, y ellos cosecharon eso, los gnósticos del siglo segundo, tercero. Ellos nunca se llamaron a sí mismos gnósticos. Fueron los llamados padres de la iglesia los que les pusieron esa etiqueta de gnósticos, porque lograron definir que ese concepto gnosis era el concepto de común denominador para toda esa tendencia. Por eso es que estamos diciendo que no nos estamos refiriendo específicamente a la palabra gnosis que viene del helenismo. Estamos utilizando, pudiéramos decir, estamos secuestrando la palabra gnosis para hablar de algo que ya hoy está claro en la palabra gnosis, pero que en aquel entonces era parte de la perspectiva de la humanidad y era parte de la perspectiva y el enfrentamiento que tuvieron los escritores bíblicos, en especial después Jesús, los apóstoles, con esa forma de percibir la religión que hoy entonces le llamamos gnosis. En este programa vamos a estar definiendo y vamos a estar señalando acerca de un secreto, y le llamamos secreto simplemente para despertar su curiosidad, pero secreto porque la mayoría de los intérpretes han pasado por alto, no se han dado cuenta de esto, no han relacionado un detalle con otro, y cuando digo la mayoría no me estoy siendo bien específico, no todos, pero una gran mayoría de los intérpretes bíblicos, cuando miran el Nuevo Testamento, los escritos apostólicos, pues simplemente ven a unas sectas lineales. Por ejemplo, los fariseos, ven a los fariseos como un grupo lineal, único, unido, al cual se podía señalar de una forma específica. Hoy sabemos que el fariseísmo en aquel entonces estaba dividido en la escuela de Hillel, la escuela de Shammai, pero no solamente eso. El fariseísmo, que aparentaban ser los más firmes, los más fieles, los más
estrictos con la ley, asimismo se les menciona en determinado momento, habían sido penetrados por la gnosis y ellos habían reinterpretado el texto bíblico a partir de la visión de la gnosis. E inclusive muchas de las tradiciones que ellos señalaron como tradición oral o como aquello que aclaraba el texto bíblico, no era más que conclusiones que estaban basadas en la gnosis. Hoy vamos a estar viendo acerca de dos pasajes específicos, aunque el Nuevo Testamento está repleto de ejemplos como este, pero vamos a ver dos pasajes que creemos que son claros para explicar cómo el fariseísmo había sido penetrado por este concepto de la gnosis. Cuando entonces se analiza el error de los fariseos, no se puede solamente pensar en un concepto legalista solamente, sino también en un concepto de una mala interpretación del texto bíblico a la luz de la gnosis, que le llevó entonces a ese legalismo y a esa vida tan estricta, que lo que hacía era ponerle más cargas a las personas que lo que ya tenían por el propio pecado que tenía el ser humano. El primer pasaje que vamos a estar analizando es el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos, donde Jesús va a tener un confrontamiento, va a tener un choque. Aparentemente y tradicionalmente se analiza ese choque como simplemente con los fariseos. Pero vamos a estar viendo el texto minuciosamente para poder entender que los fariseos simplemente estaban exponiendo un criterio, inclusive tratando de justificar lo que Jesús decía desde la perspectiva de la gnosis. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Al detallar un poquito más en esto, nos damos cuenta que simplemente dice ahí que cuando lo oyeron los suyos. Esos suyos en griego es una frase que simplemente está refiriéndose a los parientes de Jesús, los parientes cercanos de él. Ellos estaban en una especie de contradicción, tal vez porque no entendían lo que Jesús estaba haciendo y estaban malinterpretando con temor de lo que pudiera pasarles. Así que ellos entonces están en un desacuerdo con aquello que Jesús estaba haciendo, tal vez por no entenderlo correctamente. Ahora, en este ataque que los parientes le están haciendo a Jesús, los escribas, que en un pasaje paralelo vamos a estar viendo que son fariseos, van a hacer una defensa de lo que Jesús está haciendo, pero es una defensa a partir de lo que ellos consideran que es lo que está pasando con Jesús. Hay que entender que para los fariseos de aquel entonces, los demonios se podían manipular, eran entes espirituales que uno podía manipularlos, e inclusive la persona de más rango, pudiéramos decir espiritual, iba a hacer un uso mayor o más efectivo de esas entidades espirituales. E inclusive pudiera haber enfrentamiento entre las entidades espirituales de una persona y las entidades espirituales de otra, y ganaría entonces aquel que haría un mejor uso de esa manipulación del mundo espiritual. Estos escribas fariseos que vienen directamente desde Jerusalén, el corazón del fariseísmo, ellos van a explicar lo que Jesús está haciendo basado en ese concepto gnóstico, y van a decir entonces que Jesús lo que tiene es a Beelzebú. Pudiéramos pensar entonces, bueno, simplemente están criticando a Jesús para ponerle una etiqueta, pero no. Ellos utilizan entonces la frase príncipe de los demonios. Esta frase arcontiton daimonion lo que está diciendo es que Jesús está manipulando al autor del mundo corrompido. Cuando se une la palabra arconti con la palabra daimonion, no es una simple frase, es una frase directamente usada por la gnosis, directamente usada por las personas que estudiaban el mundo espiritual desde su propia perspectiva o desde la perspectiva de la gnosis. Jesús, como centro de este debate entre sus parientes
que no entienden lo que están haciendo y están atemorizados con que puedan tomar una represalia no solamente con Jesús, sino también con toda la familia. Y por otro lado, entonces, los fariseos, queriendo decir que lo que Jesús está haciendo desde la óptica de ellos tiene una explicación. En medio de ese debate, Jesús se va a parar y les va a dar una clase magistral, solamente a partir de un punto sencillo, a partir de una cosa tan lógica. Jesús le va a decir, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. O sea, que cómo es posible que él pueda manipular los demonios y pueda hacer todas estas cosas con los demonios y a la vez entonces formar parte del reino de los demonios. Es algo ilógico. Pues simplemente si lo que usted está viendo que Jesús está haciendo trasciende la naturaleza humana, trasciende la naturaleza inclusive espiritual de los demonios, porque está yendo en contra, está destruyendo el reino de las tinieblas, ¿cómo usted va a pensar que Él es parte de las tinieblas? Él es algo más que eso. Y es lo que Jesús está tratando de dejar claro en medio de este debate. Este texto deja en evidencia que los fariseos tenían un concepto de la gnosis que le llevó inclusive a pensar que Jesús dominaba a los demonios y que por eso hacía las cosas que hacía, porque él tenía el control sobre los demonios como un arjés, tenía el control desde una perspectiva gnóstica. El segundo texto que vamos a estar mirando se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 16. Cuando miramos el trasfondo de lo que está sucediendo aquí, vemos a Jesús enseñando a sus discípulos, pero en medio de aquella enseñanza que estaba teniendo con los discípulos, van a estar los fariseos y estos van a estar no aprendiendo, no con una actitud de entender, sino van a estar con una actitud de medir, de ver qué está diciendo para poder atacar a Jesús. Y en medio de eso, Jesús va a traer la enseñanza que se encuentra aquí acerca de una parábola, y esto va a utilizar una parábola para enseñar esto. No quiere decir que está haciendo exactamente, exacto con lo que está describiendo, sino que es una parábola que va a explicar lo que él va a querer enseñar. Aquí entonces va a estar trayendo que muere un mendigo, y este mendigo está en la puerta de casa de un personaje rico, un personaje que aparentemente lo tiene todo, un personaje que se encuentra celebrando las fiestas, y las fiestas que un judío celebra son las fiestas bíblicas. Así que este personaje aparentemente todo lo que está haciendo es lo correcto, pero sin embargo este mendigo que lo han traído, según el texto, cuando usted lo analiza exegéticamente, cada palabra del griego, el mendigo ha sido puesto allí, y cuando los perros le están lamiendo las llagas, es una especie de alivio. El único alivio que él tenía era que los perros le lamieran las llagas. Era parte de lo que ocurría en aquel entonces. Las pequeñas comunidades que se formaban de leprosos, pues muchas veces tenían perros entre ellos, y el objetivo de tener perros entre ellos era que los perros le lamían entonces, y eso le traía cierto alivio a las llagas que tenían encima. Así que entonces este mendigo llamado Lázaro es puesto allí, y este hombre no es capaz de ser hospitalario, no es capaz de permitirle que participe también de la fiesta, aunque tenga la situación que tenga. O sea que por un lado está cumpliendo con muchas cosas de la ley, pero por otro lado las está fallando, las está faltando. Así que cuando una persona cumple una parte de la ley, pero deja de cumplir la otra, y cree entonces que cumpliendo la ley se puede salvar, pues esa que deja de cumplir automáticamente le viene de piedra de tropiezo para todo el resto de las leyes. Así que entonces este pasaje va a hablar de esto y va a venir una enseñanza muy específica. Vamos a estar viendo entonces cómo los griegos tenían una perspectiva específica de lo que era el inframundo, los persas también, los fariseos también, y cómo Jesús va a contrastar estas dos
o estas tres perspectivas, en el caso específico de los fariseos, que son los que están ahí escuchándole, él va a definir entonces como Mesías, como única persona autorizada a describir realmente lo que él conoce, como creador de los cielos y de la tierra también, pues entonces él va a definir cómo es realmente el inframundo. En primer lugar, vamos a estar viendo el inframundo para los maguís de Persia. Para ello habían tres lugares. El Menok, que era el lugar intermedio donde las almas se purificarían. La casa de Druk, que era la casa de la mentira, donde las personas iban a ser atormentadas por haber hecho lo malo. Y la casa de los cantos, que era el paraíso, el lugar eterno de recompensa. Para ellos, cuando una persona moría, si había hecho lo correcto, iba directo a la casa de los cantos, como pudo haber sido el caso de Zoroastro. Pero si no, la persona comete errores y cosas así, pues llega al Menok y allí iba a ser purificado después de un tiempo para entonces ir a la casa de los cantos. Ahora, para ellos, la casa de Druk en algún momento iba a desaparecer y entonces todos los que estaban en la casa de Druk, después de ese tormento, pues quedaban purificados y al final de la jornada todos los seres humanos terminaban eternamente en la casa de los cantos o el paraíso. Ahora, paralelo a esto estaba el inframundo para los filósofos griegos. Ellos, al igual que los maguís, tenían tres territorios. El Hades era el intermedio, lugar de purificación. El Tártaro es el infierno. Y el Eliseo era el lugar de paraíso eterno. Todos los seres humanos iban al Hades. Y una vez que estuvieran allí en el Hades, pues entonces eran purificados. Y unos al Eliseo y otros irían al Tártaro. Cuando los fariseos entraron en contacto con esta enseñanza modernista de la época, ellos ajustaron todo esto, dejaron los tres lugares y dejaron entonces el Seol como un lugar intermedio, la Gehinná como el lugar de tormento eterno y el seno de Abraham como el paraíso. Para el judío iba al Seol, en el Seol era purificado un tiempo y cuando estuviera preparado pasaba para el seno de Abraham. En cambio, el gentil no tenía este derecho, iba directamente a la Gehinná. Es así que Jesús se encuentra en medio de un conflicto creado por este coqueteo de los fariseos con la enseñanza que viene del modernismo de la época, de los filósofos y del maguí. Y Jesús va a explicar que hay una Gehinná y un Hades, por determinados versos paralelos. Sabemos que Gehinná y Hades es lo mismo. Y también va a presentar el seno de Abraham. Este mendigo va a ser llevado al seno de Abraham, no dice lo que hizo, no dice que hizo buenas obras, eso infiere que es por la gracia de Dios entonces que este mendigo está yendo al seno de Abraham, pero sí nos dice que el rico no hacía lo correcto, no estaba teniendo la fe adecuada, porque aunque estaba celebrando fiestas y estaba haciendo las cosas aparentemente correctas, tenía a este mendigo en la puerta, no era capaz de comportarse hospitalariamente con él. Es así que Jesús va a dejar claro que hay una gran cima entre la Gehinná, el Hades y el seno de Abraham. Y esta ha sido puesta precisamente por Dios para que no pasen de un lado a otro y haya una separación total donde las tinieblas no se acerquen más ni tengan nada que ver con la luz. Después de analizar entonces estos dos textos, nos damos cuenta y dejamos en evidencia que el fariseísmo de entonces, aunque aparentemente la mayoría de los intérpretes lo han analizado como que eran los legalistas, como que eran las personas que veían el texto bíblico fielmente, pero vamos a ver que los fariseos de entonces estaban influenciados grandemente por el concepto que hoy estamos llamando gnosis, que venía desde los tiempos antiguos, que fue desarrollado por Zoroastro, que fue desarrollado por los filósofos, después los maguís. Así que entonces esta ciencia oculta, mística, que definía de una forma científica la religión, había influenciado a aquellos que deberían ser los maestros o los que se autotitulaban los grandes santos o los grandes escogidos de la nación de Israel.
Así que entonces cuando nosotros analizamos el texto bíblico, tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones lo que se va a criticar del fariseísmo no es específicamente el análisis correcto que pudieran hacer ellos de la ley, sino el análisis influenciado por la gnosis que hicieron ellos de la ley. Y ese análisis les llevó entonces a desviar y a crear toda una tradición de los ancianos, que hoy llamamos tradición oral y que se resumen en esa obra conocida como Talmud, que no es lo único, hay mucho más, pero se resume ahí en el Talmud, pues va a definir o a enseñar o a mostrar mucha de esa enseñanza tergiversada que tenían los fariseos acerca del texto bíblico. Cuando analizamos la ley dada a Moisés, todo el sistema de expiación se concentra en el templo. Primero en el tabernáculo, luego en el templo. ¿Qué sucede? Que una vez que se destruyó el templo de Jerusalén, los sobrevivientes que se asentaron en Yafne, fariseos, fueron los que tuvieron la autorización por Roma para mantener o clasificar el judaísmo. Ellos reinterpretan el judaísmo porque una vez que no está el templo, pues entonces se necesita sustituir muchas de las cosas que se hacían en el templo, se empiezan a sustituir para poder mantener las prácticas. Muchos de los sacrificios son sustituidos entonces por determinados rezos o bendiciones, oraciones o prácticas para entonces lograr armar todo un soporte que es lo que conocemos hoy como judaísmo. Irónicamente, muchas personas tratando de buscar las raíces bíblicas, tratando de buscar la práctica judía, pudiéramos decir, o israelí de aquel entonces, pues entonces se meten en el judaísmo de hoy sin percibir esa metamorfosis que sufrió el judaísmo. Metamorfosis que fue influenciada grandemente por la gnosis. Por eso entonces aparece dentro de ese judaísmo lo que es la cábala, lo que es la mística. Por eso usted hoy cuando analiza o conversa con la mayoría de los rabinos, todos creen en la reencarnación, porque es la gnosis la que les ha llevado a estas conclusiones. Así que cuando miramos aquel anticristo mencionado por Juan, no es solamente anticristo en función del Cristo cristiano, sino Cristo como palabra de Dios, Cristo como el logos de Dios, como el memra, como aquella expresión corpórea de Dios. Y esa expresión entonces en la historia del ser humano es combatida directamente con la gnosis, o con lo que llamamos hoy gnosis, con ese pensamiento humano, lógico de la religión. Así entonces, ese judaísmo que tenemos hoy es un judaísmo transformado por ese virus, por esa pandemia, por esa enfermedad que Juan menciona como anticristo. Irónicamente entonces mucha gente hoy metiéndose en lo que pudiera ser las raíces hebreas del cristianismo, realmente no están entrando en las raíces hebreas, sino están entrando en las raíces gnósticas que transformaron la visión interpretativa, la verdadera forma de adorar, que es la que Jesús define completamente diferente. El rechazar al Mesías, al pueblo de Israel, le costó abrir las puertas a esa gnosis que tanto rechazaron, y es la que tristemente les domina hoy. Como dijimos al principio, esta temporada de la gnosis la estamos analizando desde varias ópticas, por eso van a haber varios episodios en esta temporada
para hablar de este tema. Hablamos en un principio de forma general de la gnosis. En este hemos hablado acerca de cómo los fariseos, que aparentemente eran los más legalistas, habían sido influenciados por la gnosis. Así que entonces, ¿qué vamos a dejar para los herodianos, para los saduceos y para todo el resto de la población? Y en próximo programa vamos a estar viendo acerca de el enfrentamiento entonces que los primeros seguidores de Jesús, los apóstoles, tuvieron con la gnosis. Dios te bendiga y te esperamos la próxima semana.